puede creer en el mover de Dios, algo sobrenatural, aleluya, va a acontecer en tu casa, va a acontecer en tu familia. Yo estoy expectante, aleluya, al mover de esta palabra, porque es una palabra que hará que transicionemos a una etapa mayor de gloria. Esta palabra, aleluya, va a catapultar todo tu sentido. Esta palabra, créeme que te vas a trastornar. ¿Sabe por qué? Porque el Dios del cielo se ha propuesto bendecirte en esta hermosa noche. Aleluya, como cada noche estaremos por esta plataforma de Facebook, en nuestras redes sociales, aleluya, compartiendo lo que es este programa Indetenible TV, un programa que Dios nos ha permitido levantar para edificación del cuerpo de Cristo, para todo aquel que quiere conocer la palabra del Señor, para todo aquel que quiere ser instruido. Hoy yo traigo una palabra que hace unos días, si tú revisas unos cuantos likes anterior atrás, podrá ver que he venido hablando acerca de conocer al Espíritu Santo. ¿Qué tan importante es para nosotros los creyentes que podamos conocer al Espíritu Santo de Dios? ¿Qué es tan importante es que nosotros como creyentes podamos conocer al Espíritu Santo de Dios? Cuando usted y yo nos proponemos conocer al Espíritu Santo de Dios, créame que algo sobrenatural pasa en tu vida, en mi vida, en tu familia y en todas tus relaciones. Porque cuando usted y yo conocemos al Espíritu Santo de Dios, automáticamente podemos comenzar a vivir una vida de fe genuina. Y es lo que el Señor quiere, que usted y yo comencemos a vivir una vida de fe genuina en cuanto al propósito predestinado de parte de nuestro Señor Jesucristo a nuestra vida. Usted y yo fuimos predestinados con un propósito, con una asignación, y para que usted y yo podamos cumplir con ese propósito y con esa asignación, a nosotros se nos ha encomendado la compañía del Espíritu Santo. Por eso en un momento determinado Jesús dijo a sus discípulos: es necesario que yo me vaya, porque si yo me voy, yo enviaré al Paracleto. ¿Quién es el Paracleto? El Paracleto es el Espíritu Santo de Dios, el representante de Dios, el Espíritu del Señor. Y Jesús, declarando esta palabra, dijo: es necesario que yo lo envíe a él, porque él es el consolador. Él tomará de lo mío y os hará saber a ustedes. En pocas palabras, Jesús dijo: el Espíritu Santo no hablará por sí mismo, sino que él escuchará al Padre y a mí hablar, aleluya, y hará saber estas cosas. Y es importante que tú y yo podamos conocer al Espíritu Santo de Dios. Hoy en día he podido ver una transición en la vida de muchas personas que se acercan a la vida cristiana o se acercan a la iglesia, personas que se acercan por un milagro, personas que se acercan por una situación, personas que se acercan porque entienden que lo necesitan a Él, necesitan a Cristo, necesitan a Dios, pero he podido ver una transición que no en toda la vida de todo creyente se puede dar, sino que simplemente un remanente es aquel que de repente es impactado por el poder, es impactado por el Espíritu Santo. Pero para que una persona pueda ser impactado por el poder, pueda ser impactado por el Espíritu Santo, esta persona tiene que acercarse a Dios, como dice el libro de Hebreo, que todo aquel que se acerca a Dios tiene que creer que Él está, aleluya, y que Él es galardonador de los que le buscan. En poca palabra, todo aquel que busca a Dios entiende que le hallará, y automáticamente cuando usted se acerca con esta expectativa de vida, usted puede comenzar a entender
aleluya, que su vida será diferente. ¿Por qué? Porque el Dios del cielo, aleluya, se le va a revelar de una manera sobrenatural. Y es lo que el Señor quiere que cada creyente hoy en día pueda entender. Aleluya, nosotros estamos llamados para que el cielo se nos revele de una manera sobrenatural. ¿Por qué? Aleluya, porque cuando el cielo se nos revela de una manera sobrenatural, usted y yo comenzamos a caminar, aleluya, por el Espíritu, guiado por el Espíritu. Comenzamos a caminar por fe y no por vista. Cosas sobrenaturales comienzan a ser activadas en nuestra vida. Y hoy, esta noche, aleluya, por medio de la palabra, yo quiero que tú puedas entender este poderoso tema que yo te traigo, esta poderosa enseñanza que el Señor ha impartido en mi espíritu, porque es necesario, que tú y yo conozcamos cara a cara el Espíritu Santo de Dios. Aleluya, porque es necesario que tú y yo conozcamos cara a cara el Espíritu Santo de Dios. Bendito sea su nombre. Aleluya, ¿cuánto pueden decir gloria a Dios? Aleluya, querido amigo, porque es necesario. Aleluya, vamos a la palabra del Señor. Vamos, aleluya, a ver qué revelan ella. Aleluya, qué revelan la Santa Escritura de Dios, qué revelan. Aleluya, siento su presencia aquí. Siento su presencia aquí. Mire, el apóstol Pablo fue un hombre, aleluya, conocedor de la palabra, conocedor de la Escritura. Pero la palabra cuenta y revela que en un momento determinado Pablo, pensando que lo hacía bien, buscaba carta de autoridad para perseguir a la iglesia de Cristo. Escúcheme, Pablo no era guiado por el Espíritu del Señor cuando era Saulo de Tarso a perseguir a Pedro, a Juan, a Jacobo y a Mateo. No, sino que Pablo, entendiendo, aleluya, que lo hacía bien, buscaba carta de autoridad en el concilio, aleluya, para perseguir a la iglesia de Cristo. Pero qué impactante es poder ver que en el momento que Pablo va hacia Damasco persiguiendo a la iglesia de Cristo, a los discípulos del Señor, la palabra cuenta y revela que allí Pablo fue investido, aleluya, por el resplandor del rostro de la gloria de Jesús. Y dice que Jesús se le reveló a Pablo y le dijo: Pablo, aleluya, ¿por qué me persigue? Pablo preguntó: ¿quién eres, Señor? Y él dijo: soy Jesús, el Cristo, a quien tú persigues. Dura cosa es dar cosa en contra del aguijón. Aleluya. Y de ese preciso momento Pablo quedó marcado. Aleluya. Y el Señor lo envió a un lugar llamado La Derecha. Allí había un edificio, el cual tenía, aleluya, una habitación. Y Pablo tuvo que esperar allí al profeta Ananías durante 3 días. Pablo no podía moverse, estaba ciego. Pablo no comió ni bebió durante 3 días. Y dice la palabra que automáticamente llegó el profeta Ananías, enviado por orden del Señor allí, imponiendo a Ananías y orando a Ananías. Primero Ananías impuso sus manos y oró. Y dice que la escama de los ojos de Pablo se cayeron y Pablo recuperó la vista. Entienda, aleluya, el poder de la imposición de las manos de un hombre que está conectado con el cielo. Cuando un hombre está conectado con el cielo, de su mano emana poder. Por eso dice el libro de los Salmos que rayos brillantes salían de sus manos y que ahí está escondido su poder, hablando de la mano de Jehová Dios de los ejércitos. Y si la mano de Dios tiene poder y Dios hace a su mensajero ministro, aleluya, entonces el Señor es quien
pone o deposita poder en la mano de sus ministros. Dice la palabra que como ministro, aleluya, fue Ananías a Pablo, aleluya, imponiendo su mano y orando, se cayeron las escamas de los ojos, aleluya, que tenía Pablo en sus ojos, que producía una ceguera de tal manera que naturalmente él no podía ver. Mire qué tan poderoso fue la imposición de mano y la oración que hizo el profeta Ananías a la vida de Pablo. Automáticamente Pablo se incorporó y Pablo salió de allí a encontrarse con los discípulos a Jerusalén. Nadie creía, aleluya, en el encuentro que Pablo había tenido con Cristo. Pablo le decía a Pedro, a Juan y a los demás: a mí se me reveló Cristo, aleluya, y Cristo se me reveló de tal manera que me hizo un instrumento útil en sus manos para que hoy yo predique este evangelio a los gentiles. Los discípulos no tenían confianza todavía en que Pablo había sido transformado, pero ellos sentían que sus palabras portaban algo diferente. Pablo, mirando que ellos todavía, aleluya, tenían temor de Pablo, dice que Pablo se fue a una región, a un lugar desértico, y allí Pablo se mantuvo en comunión con el Señor. Y la palabra cuenta y revela que Pablo declara y dice que el Señor se le reveló como a uno de los abortivos, dando a entender que Pablo fue el último discípulo o el último que fue escogido como apóstol, a cual el Señor Jesucristo se le había revelado cara a cara. Aleluya. Por eso es que podemos ver y entender que los reformadores dicen que después de Pablo y los apóstoles no hay más apóstoles, que ese ministerio concluyó allí, porque ellos certifican que para tú poder cursar, aleluya, el ministerio del apostolado, Cristo tuvo a verse que revelado a tu vida directamente, aleluya, tú tenías que tener un encuentro, aleluya, con la resurrección de Cristo. Y es lo que Pablo está revelando, que Jesús se le reveló a él como a uno de los abortivos, como al último. Y es impactante poder entender esto. Aleluya, ¿sabe por qué? Porque de ese preciso momento la palabra relatan que Pablo se cultivó y Pablo dice, aleluya, que nadie le cause molestia porque en su costado él llevaba la marca de Cristo. Pablo padeció por el evangelio como lo padeció en cierta circunstancia Cristo. No fue que Pablo padeció al igual que él, sino que padeció, aleluya, por causa del evangelio que se les reveló. Y es ahí donde los discípulos, Pedro, Juan, todos los demás, quedan convencidos de que Pablo se le había revelado un evangelio contundente y muy poderoso. Y me impacta algo, que entre toda la trayectoria del camino de Pablo, aleluya, ahora Pablo, dice la palabra que Pablo, escuche bien, comienza su trayectoria ministerial. Ahora Pablo comienza su trayectoria ministerial y escuche qué pasa. Cuando Pablo ahora comienza su trayectoria ministerial, Pablo comenzó a llegar a distintas ciudades. Pablo comenzó a trastornar, aleluya, y a provocar un gran avivamiento, grandes masas, aleluya, grandes multitudes venían a los caminos del Señor. Pablo escogía distintos hombres en el camino para servirle a Cristo. Pablo imponía sus manos. Pablo lo preparaba, lo delegaba, lo comisionaba. Con Pablo caminaba una red muy poderosa de hombres que se habían cultivado para el Señor y de mujeres que habían creído al evangelio que Pablo había predicado. Aleluya, Pablo llegaba a las ciudades,
de los idólatras y trastornaba las ciudades. Pablo estuvo en encontronazo donde tuvo que orar por personas, aleluya, que habían muerto, y Pablo orando por ellos, las personas fueron levantadas por el poder de Dios en la vida de Pablo. Pero me impacta algo que dice la palabra, en que un momento determinado en el capítulo 18 de Hechos, que había un hombre llamado Apolo, aleluya, un ministro del Señor, y dice que Apolo, llegando allí, comenzó a predicar la palabra del Señor en Corinto, pero dice que Apolo tenía una sabiduría, aleluya, muy contundente para disertar el evangelio, pero que no disertaba, aleluya, directamente en las enseñanzas de Cristo o en la resurrección de Cristo, aleluya, dando a entender esto, de que todavía Apolo conocía mucha escritura, aleluya, del Antiguo Testamento, de lo que hablaban los profetas, pero todavía Apolo no había tenido una experiencia con la historia o la vivencia de nuestro Señor Jesucristo. Cuando Apolo termina, aleluya, su comisión de predicar en Corinto, entonces dos personajes que estaban al servicio de Pablo, que era una pareja de esposo conocido, aleluya, como Aquila y Priscila, dice que llamando a Apolo aparte, le consintieron y le hicieron una intrusión del mensaje cristocéntrico de la cruz y de la resurrección de Cristo, y dice que desde ese preciso momento Apolo predicaba ahora aún más diferente, aleluya, y con una sabiduría mayor, porque ahora Apolo ya había querido el conocimiento de quién era Cristo. Pablo, entendiendo que ya Apolo podía estar en Corintio predicando, lo deja allí, y ahora Pablo llega a Éfeso. Escuche, en Hechos 19 dice la palabra: y aconteció que entre tanto que Apolo estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer la región superior, vino a Éfeso, y hallando a cierto discípulo le dijo: ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? Y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Wow, esto a mí, esta escritura aquí me compungió. ¿Sabe por qué me compungió? Me puse un poco penoso, porque pude entender, aleluya, lo que hoy en día está pasando dentro de muchas congregaciones. Personas que todavía no se han conectado, aleluya, de la fuente que da agua para vida eterna. Porque todo aquel que todavía no ha recibido el Espíritu Santo no está conectado de la fuente. Aleluya. Estas personas habían recibido la palabra, pero no habían conocido al Espíritu Santo. Dice el verso 3, con perdón. Entonces dijo: ¿en qué pues fuiste bautizado?, pregunta Pablo. Y ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Pablo dice, verso 4, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyese en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesucristo. Cuando oyeron esto, dice la palabra que fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Escucha bien, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y habiéndole impuesto Pablo la mano, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lengua y profetizaban. Mire bien, esta persona todavía no tenían un encuentro con el Espíritu Santo. Esta persona habían tenido un encuentro con la palabra, habían sido bautizados en el bautismo de Juan para arrepentimiento y perdón de los pecados, pero no conocían al Espíritu Santo del Señor. Ahora Pablo les resalta este camino y dice la palabra que Pablo procede a orar por ellos, y dice que ellos fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. ¿Por qué en el nombre del Señor Jesús y no
aleluya, con la didáctica o con la dirección que da Mateo 28, en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo, porque esta persona tenían que tener un encuentro cercano y directo con la persona de Jesús, quien es que bautiza con Espíritu Santo y fuego. Y por eso la palabra dice que Pablo, orando por ellos, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Porque la palabra en el libro de Isaías dice que a Jesús se le ha dado un nombre para que en el nombre de Jesús se doblegue toda rodilla de lo que hay en el cielo, debajo del cielo y debajo de la tierra. Un nombre que es sobre todo nombre. Y dice que automáticamente ellos fueron bautizados por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo activó en ellos la herramienta que ellos antes no tenían. Hermano, escuche, porque hoy hay muchos hermanos en la iglesia que no han podido, aleluya, trabajar con las herramientas del Espíritu, porque todavía no han recibido el bautismo del Espíritu Santo. La herramienta del Espíritu Santo, la herramienta del Espíritu son activadas por el Espíritu del Señor, no son activadas por fuerza humana. No son activadas por maniobra humana, no son activadas, aleluya, porque usted comience a vociferar como loco. No, son activadas por una comunión y una cercanía directa con el Espíritu Santo del Señor. La palabra dice en el libro de Hechos, su capítulo 2, que cuando vino el Espíritu Santo sobre los discípulos, se asentaron sobre ellos lenguas repartidas como de fuego, y todos los que fueron testigos allí lo escucharon hablar en el idioma de su nación. Escuche, allí fueron lenguas de idioma. Aquí el Espíritu Santo activó lenguas del Espíritu, que dice la palabra que el que habla en lengua habla con Dios, para edificarse espiritualmente. Pero dice también que profetizaban. Los que no profetizaban, los que no hablaban en lengua, cuando fueron bautizados por la imposición de mano, aleluya, que Pablo impuso sobre ellos al orar, dice que ahora profetizaban y hablaban en nuevas lenguas. Querido hermano, ¿qué tan importante es que tú puedas recibir la llenura y el toque fresco del Espíritu Santo? Porque cuando tú recibes la llenura y el toque fresco del Espíritu Santo, sobre ti se activarán las herramientas. ¿Cuáles son esas herramientas? Esas herramientas son llamadas en el libro de Corintios, Primera de Corintios, capítulo 12, los dones del Espíritu. ¿Qué tan importante es, aleluya, que tú y yo portemos los dones del Espíritu? Vaya a su Biblia, Primera de Corintios, vaya a su Biblia, Primera de Corintios, vaya a su Biblia, Primera de Corintios, su capítulo 12. Usted se dará de cuenta qué tan importante es que usted pueda tener esta herramienta del Espíritu activada en usted. Cuando usted va a Primera de Corintios, su capítulo 12, Pablo dice allí, en el nombre de Jesús: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles, se os extraviaba llevado como se llevaban a los ídolos mudos. Mire, Pablo está diciendo, hermanos míos, en pocas palabras, iglesia, aleluya, no quiero que ignoren acerca de los dones espirituales, porque cuando eran gentiles, en pocas palabras, cuando eran incircuncisos, que no habían sido circuncidados por medio de la salvación de Cristo, cuando eran gentiles, ustedes eran llevados por donde quién, como los ídolos mudos. ¿Qué es un ídolo mudo? Un ídolo mudo es una estatua de arcilla, de bronce, de piedra o de madera, que no se gobierna. Las estatuas son llevadas por su constructor
o por quien la tiene a su mano, a donde ellos quieran llevar la estatua. La estatua no puede hablar, la estatua no puede resistirse a que quien quiera llevarla a un lugar no la lleve. No, porque es una estatua, es un ídolo mudo, no tiene vida, no tiene espíritu. Y Pablo le está diciendo, hermano mío, no quiero que ignoren acerca de los dones espirituales. Aleluya, no quiero que ignoren acerca de los dones espirituales. Yo pude entender que hoy la iglesia, que carece de poder y de manifestación del reino de Dios, está careciendo porque está ignorando el bautismo del Espíritu Santo, que es la primera señal a recibir, y luego está ignorando las activaciones de la herramienta, que son los dones espirituales. Los dones espirituales, aleluya, fueron depositados o activados por el Espíritu Santo sobre los creyentes para que los creyentes puedan cumplir con el propósito asignado en la misión cristocéntrica que Dios le ha entregado a la iglesia, o a los discípulos, o a dicho hombre o dicha mujer que Dios llama. El mismo Jesús hizo énfasis en los dones espirituales y usó las manifestaciones de los dones espirituales bajo la guianza del Espíritu Santo del Señor. ¿Qué está pasando hoy? Que hay iglesias que no están buscando la llenura, no están buscando la manifestación del Espíritu Santo, y por ende no pueden tener discernimiento espiritual, no pueden tener el don de la profecía, no pueden tener el don de la sabiduría, no pueden tener el don de la sanidad o de poder hacer milagro, no pueden tener el don de hablar en lengua. Aleluya. Y es necesario que la iglesia pueda entender por qué tiene que buscar la llenura del Espíritu Santo. Pablo lo dice, no ignore acerca de los dones espirituales. Hechos 19 dice, aleluya, que cuando Pablo impuso las manos sobre estos 12 hombres que no habían sido bautizados por el Espíritu Santo, sino por el bautismo de Juan, dice que ahora hablaban en lengua y profetizaban. ¿Por qué no hay profeta en tu iglesia? Porque no han buscado la llenura del Espíritu Santo. ¿Por qué no hay un mover del Espíritu de Dios en tu iglesia? ¿Por qué los demonios se sientan allí como se sienta cualquier hermano normal? ¿Por qué los demonios se resisten? Aleluya, al mover que hay allí, porque el Espíritu Santo no está, amigo. Porque los enfermos siguen enfermos y no se sanan, porque el Espíritu Santo, amigo, no está allí. Cuando hay una persona llena del poder, llena del Espíritu Santo de Dios, cosas sobrenaturales acontecen en una iglesia, en una congregación, adentro y fuera acontecen cosas sobrenaturales, porque el Señor dijo, este Pablo, quien era Saulo de Tarso, le dijo a Ananías, ahora es instrumento útil en mis manos. Cuando tú eres guiado por el Señor, cuando tú eres lleno del Espíritu Santo, aleluya, sobre ti el Espíritu activa herramientas espirituales y tú pasas a ser, aleluya, una persona útil en la mano del Señor. Pablo fue útil en la mano del Señor para la completación del ministerio apostólico, aleluya, y ser un testigo de este evangelio que se le había revelado en su espíritu. Iglesia, para tú poder llegar a la asignación que Dios quiere o Dios ha encomendado que tú debes de llegar como iglesia, necesitas ser activado en el Espíritu, aleluya, necesitas ser lleno del Espíritu y necesitas ser guiado por el Espíritu. Por ende, no puedes ignorar la manifestación del Espíritu, porque el Espíritu Santo es quien activa en la vida del creyente las herramientas espirituales, que son los 9 dones del Espíritu. No puede haber profecía si no hay un don. No puede haber milagros si no hay un don. No puede haber discernimiento si no hay un don. No puede haber palabras si no hay un don. ¿Por qué? Porque los dones
es el núcleo donde el Espíritu del Señor se mueve para activar sensores espirituales en la vida del creyente. Si no, vaya Apocalipsis, su capítulo 2 en adelante, cuando el Señor le habla a la iglesia de Éfeso y a la iglesia de Mirna. ¿Qué dice? Que esta iglesia tenía discernimiento espiritual y hallaba a los apóstoles que eran falsos y los llamaba mentirosos, porque tenía discernimiento, tenía activación del Espíritu Santo. Mire qué dice en 1 Corintios, verso 3, para concluir. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Que es importante que recibamos la llenura del Espíritu Santo, porque nadie puede llamar a Jesús Señor si no es por el Espíritu. Y todo aquel que no porta el Espíritu en un momento de la vida blasfema en contra del Señor, pero todo aquel que está lleno del Espíritu Santo no puede blasfemar en contra del Señor, porque el Espíritu Santo sostiene freno en su lengua. El Espíritu Santo tiene dominio y control sobre ese creyente, y ese creyente no puede por el Espíritu maldecir ni blasfemar en contra del Señor. Que es importante que la iglesia entienda esto, porque hoy hay un sinnúmero de personas en las redes sociales, aleluya, no voy a mencionar Z, pero ellos saben quiénes son, que blasfeman y maldicen de una manera rotunda a muchos creyentes. Y cuando usted maldice a un creyente, usted tiene que darse cuenta que está blasfemando o maldiciendo al Señor Jesús, porque el Señor Jesús habita en los corazones del creyente. El salmista David, siendo ungido como rey y mirando que Saúl había sido desechado por su desobediencia, el salmista David dijo: yo he preferido ni siquiera tocar el manto del ungido del Señor. El hecho de que Saúl había sido desechado por su desobediencia no le daba tal autoridad a David de que tocara a Saúl. Mas Saúl, siendo desechado, buscaba la muerte de David. Entonces puedo darme de cuenta que todos esos hombres de Dios, de esa secta religiosa, la cual no voy a mencionar, que están maldiciendo a muchos hombres de Dios, incluso a generales, a ministros de Dios, que por décadas ha impactado con el evangelio nuestra nación y las demás naciones de la tierra, lo hacen. ¿Saben por qué? Porque han sido desechados. Aleluya. Ellos creen que la vestimenta que cargan lo hace ser, y no es la vestimenta lo que te hace ser, sino que el Espíritu de Dios esté en ti, es lo que te hace ser un discípulo del Señor, porque donde está el Espíritu del Señor, aleluya, ese porta los frutos, y los frutos se exhiben. Un árbol cuando da fruto, aleluya, a larga distancia, tú miras ese árbol y lo ves frondoso de fruto, porque los frutos, aleluya, son lo que exhiben la buena cosecha que porta el árbol. Así que esos hermanos no son de Dios, aunque quieran decir que lo son, porque al maldecir a sus hermanos, maldicen a Cristo. Y es importante que usted y yo podamos entender esto, que debemos de tener una cercanía y un encuentro con el Espíritu del Señor, porque es el Espíritu de Dios quien activa en vosotros las herramientas del Espíritu. Yo oro a Dios en esta hora para que el Espíritu Santo te llene, para que el Espíritu Santo te guíe, para que el Espíritu Santo te toque, para que el Espíritu Santo te envuelva, para que el Espíritu Santo venga sobre ti de una manera poderosa, de una manera contundente, de una manera sobrenatural, de tal manera que tú seas lleno del fuego, lleno del Espíritu Santo, que caiga ese fuego sobre ti. Aleluya. Jesús dijo: y todo aquel que pida el Espíritu Santo al Padre, mi Padre os dará su Santo Espíritu. Es hora de pedir la llenura del Espíritu Santo, aleluya, para recibir. Dice: y cuando reciba el Espíritu Santo, recibiréis poder y seré testigo,
aleluya, me seréis testigo, dice Jesús, en toda Judea, Galilea, Samaria y hasta en los confines de la tierra. Para tú convertirte en un testigo de Jesús, de este evangelio, tienes que recibir al Espíritu Santo de Dios, al guiador, al paracleto, al consolador. Aleluya. Y yo te invito, amigo, a intimar. Búscalo en ayuno y oración. Búscalo con súplica y ruego. Búscalo con lloro y quebrantamiento. Pero búscalo en ceniza y en silicio. Búscalo. Aleluya. Y Él te encontrará. Aleluya. Y llegará a tu corazón. Y te investirá de su poder. Te investirá del poder de Dios. Y tú serás un creyente diferente. Una mujer diferente. Un joven diferente. Y todos verán en ti una gracia sobrenatural. Porque sobre quien se posa el Espíritu del Señor, hay una gracia sobrenatural, hay algo, aleluya, que lo hace ser indetenible, hay un poder, aleluya, que hace temblar la oscuridad del infierno. Sobre alguien que porta el Espíritu Santo hay una gloria, aleluya, gravitando sobre su vida, su casa y su familia. Y yo te invito a que tú te hagas eco de este mensaje y puedas buscar al Señor en súplica, ruego, lloro, llanto, lágrimas, gemido, y hasta que el Espíritu no descienda, no salga del lugar de la intimidad. Aleluya, búscalo, búscalo, porque lo que lo buscan lo hallarán. Querido amigo, que Dios te bendiga y Dios te guarde. La paz del Señor sea contigo. Yo te invito a suscribirte a nuestro canal de YouTube, Instagram, Facebook, TikTok. Puedes buscar la plataforma con el nombre Luis Manuel Pérez Oficial. Luis Manuel Pérez Oficial. Estamos allí para edificar tu vida. Aleluya. Para agenda ministerial, predicación, evento. Estamos ubicados, Iglesia Buena Nueva, Los Alcarrizos, bajo la cobertura del pastor Juan Jaime Tiburcio y la pastora Casilda. Aleluya, mi número es 1-809-901-2936. 1-809-901-2936. Estamos disponibles. Aleluya, tenemos la agenda abierta nacional, internacional también. Para todo Latinoamérica. Querido amigo, hazte eco de este mensaje. Compártelo y busca a Dios, porque Él quiere llenarte de su poder.